Queremos resolver la ecuación 7,4x más 1, 8. Es igual a 1, 12. La solución es un valor de x que satisface la ecuación, lo que significa que la solución es un valor de x que hace que la expresión 7,4x más 8 sea igual a 1, 12. Para resolver x necesitamos aislar x en un lado de la ecuación, pero debido a que la ecuación contiene fracciones, primero debemos decidir si queremos resolver la ecuación con las fracciones en ella, o multiplique ambos lados de la ecuación por el nominador menos común, o al menos un nominador común, para borrar las fracciones de la ecuación antes de resolver. En este video, limpiaremos las fracciones antes de resolver la ecuación y, por lo tanto, debemos determinar el nominador menos común, que es el mínimo común múltiplo de 4, 8 y 12, cual también sería el número más pequeño que es divisible por 4, 8 y 12. Y como el nominador menos común es 24, limpiaremos las fracciones multiplicando ambos lados de la ecuación por 24. Podríamos multiplicar ambos lados de la ecuación por cualquier nominador común, pero al multiplicar por el nominador menos común, habrá menos simplificación más adelante. Ahora vamos a mostrar cada producto. Así que en el lado izquierdo tenemos 24 veces 7, 4x. Más 24. Veces 1, 8 es igual a la derecha tenemos 24 veces 1, 12. Debido a que cada producto involucra una fracción, escribamos 24 como una fracción con un denominador de 1. Y simplificaré antes de multiplicar simplificando cualquier factor común entre los numeradores y los denominadores. Observe que aquí 424 comparten un factor común de 4. Hay uno de 4 en 4 y 6 en 4, el producto ahora es 6 veces 7x lo que equivale a 42x. Más 8 y 24 comparten un factor común de 8, hay uno 8 en 8 y 3 8 en 24, el producto ahora es 3 veces 1, lo que equivale a 3. Entonces tenemos más 3 iguales en el lado derecho. Simplificando nuevamente, 12 y 24 comparten un factor común de 12, hay uno 12 en 12, 2 12 en 24. Ahora el producto es 2 veces 1, lo que equivale a 2. Observe ahora que tenemos una ecuación que no contiene fracciones. Entonces queremos resolver la ecuación 42x más 3 iguales 2. Esta es una ecuación básica de 2 pasos. Por lo tanto, nuestro siguiente paso es deshacer esta suma realizando la operación inversa u opuesta para aislar el término variable 42x. Y, por lo tanto, para deshacer más 3 restaremos 3 en ambos lados de la ecuación, y ahora simplificaremos ambos lados. Restando 3 deshacer más 3. O 3 menos 3 es igual a 0. Entonces, en el lado izquierdo, ahora tenemos 42x iguales en el lado derecho, tenemos 2 menos 3, que es lo mismo que 2 más 3 negativos, lo que nos da 1 negativo. Debido a que 42x significa 42 veces x, para resolver x necesitamos deshacer esta multiplicación realizando la operación inversa u opuesta, y, por lo tanto, para deshacer la multiplicación por 42, el siguiente paso es dividir ambos lados entre 42. La división entre 42 deshace la multiplicación por 42 y, por lo tanto, el lado izquierdo se simplifica a x. O 42 dividido por 42 es igual a 1 y 1 por x es x. En el lado derecho tenemos la fracción negativa 1/42. Y debido a que la fracción no se simplifica, tenemos nuestra solución. Nuestra solución es x es igual a 1/42 negativo. Sin embargo, antes de continuar, verifiquemos nuestra solución asegurándonos de que este valor de x satisfaga la ecuación. Entonces sustituiremos 1/42 negativo por x. Realizando una sustitución tendríamos 7 4 veces negativo 1/42 más 1 8 es igual a 1/12. Evaluemos el lado izquierdo de la ecuación en la calculadora para asegurarnos de que sea igual a 1/12. Entonces tenemos 7 4 veces negativo 1/42. Más 1 8. Entrar. Para convertir a una fracción, presionamos matemática, Enter, Enter. Observe cómo el lado izquierdo es igual a 1/12. Entonces tenemos 1/12 igual a 1/12, lo cual es cierto, verificando que nuestra solución sea correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.